Alejandro Deli. Te conocimos nosotros como un proyecto que fue mención especial en Sitges Pitchbox del 2019. Ese año mejoraste el proyecto muchísimo y fuiste uno de los seleccionados oficial en el México Film Pitchbox. Y además, porque estábamos hablando de eso antes, además tu proyecto también es un guión excelente en el 2019. O sea, era un proyecto que desde nuestro punto de vista, cuando cayó en mención especial, porque es verdad que Sitges Pitchbox es una convocatoria bastante compleja, porque es muy competitiva, pero ya allí apuntaba maneras, muchas maneras. Y sí que en tu caso, tu proyecto pegó un brinco y bueno, llegaste a mención oficial. Entonces, Alejandro, nos encantaría preguntarte o que nos contaras un poco sobre de qué trata el proyecto para que la gente sepa de qué género es, de qué trata y la historia. Pues mira, Lamentos del Viento es una película de terror con toques dramáticos. Lamentos del Viento se desarrolla en el año de 1940 y bueno, en esta película vemos a Lucía, que es una mujer que está atravesando por una depresión muy fuerte, ya que su esposo Alberto vive los días y las noches postrado en una cama y es presa de una enfermedad muy extraña. Entonces, el hijo de los dos, que se llama Pablo, es un niño que ha comenzado a comportarse de manera muy extraña y distante. Y esta familia es acompañada por dos sirvientes, que son Socorro y Fausto, y los acompañan en su día a día, ¿no? Que es muy depresivo y muy monótono por la situación que se vive en la casa. Entonces, un día llega nuestra protagonista, que es Andrea, a esta casa. Ella es hermana de Lucía. Hace más de 10 años que no se ven porque, bueno, ya tuvieron una madre muy tóxica que siempre las ponía a competir. Entonces la relación entre ellas ahí como que pues se lastimó mucho. Llega Andrea a esta casa de la ciudad, va a decirle a su hermana que su madre murió, y es cuando ella comienza a darse cuenta de que esta antigua casona que habitan a las afueras de un pequeño pueblo, pues tiene un oscuro pasado y esconde un terrible secreto. ¿Puedes contarnos un poco de tu background, perdón, como guionista? Si tuviste claro desde un principio que querías dedicarte a eso, si siempre escribiste, que nos cuentes un poquito eso. Pues mira, yo a los 8 años agarré una cámara de video que mi papá había comprado. Mi papá era mucho de comprar cosas, usarlas 3 semanas, un mes y luego ya dejarlo, hacerlo a un lado, ¿no? Y para mí esa cámara de video fue, o sea, como la mejor compra que mi papá pudo haber hecho, porque yo la agarré y yo con esa cámara empecé a hacer mis películas, mis efectos especiales, invitaba amigos, a mis primos a hacer películas, los ponía a actuar, yo escribía pues la historia, ¿no? De lo que iba a pasar, los dirigía, y realmente jugando fue que yo empecé pues a hacer cine, porque me gustaba mucho. Después, a los 9 años más o menos, tuve la oportunidad de empezar a prestar mi voz para películas animadas, para series, para proyectos así de diferentes empresas. Y sin darme cuenta, como que ya estaba envuelto en todo este mundo, ¿no? De lo artístico, de contar historias. Eh, Después empecé a hacer teatro también en la universidad y después empecé a hacer teatro profesionalmente por fuera. Entonces mi vida siempre fue pues el estar en lo artístico, ¿no? Estar en el escenario, estar contando historias, trabajar con directores, con productores, con ingenieros de audio. Y siempre supe que quería dedicarme al cine. O sea, el cine siempre para mí fue lo más, y siempre estuve buscando maneras de informarme acerca del cine. Me compraba libros de guión, veía muchos detrás de cámaras, me informaba demasiado acerca del mundo del cine y estudié la licenciatura en diseño gráfico y estudié también fotografía, porque siempre supe que la parte gráfica, ¿no? Al momento de realizar una película es muy importante. El elegir tu paleta de color, los vestuarios, el diseño de sets, la corrección de color en postproducción, todo eso va de la mano. Entonces creo que si tienes unas bases en diseño como muy bien fundamentadas, puedes crear cosas muy padres. Sí, es como una visión más de un director
que no va directamente a enfocarse solamente en esto, que hay muchas personas que son así. Nosotros también nos encontramos en ocasiones personas que intentan, hay algunos que yo conozco que empezaron en producción, por ejemplo, porque entendían que la dirección también era comprender la gestión de los recursos. En el caso tuyo, la parte más gráfica y la fotografía es fundamental conocerla como director, Claro. pero además luego también tienes toda la parte de guión. Claro. Sí, yo creo que con que sepas, o sea, como realmente el contar una historia, el redactarla de cierta manera, el conocer el formato es muy importante. Y la verdad es que ahorita hay demasiadas herramientas en línea. O sea, puedes ver un tutorial de YouTube. O sea, ahorita ya no hay excusa realmente para ya no hacer algo como se debe de hacer. O sea, puedes tomar cursos, puedes meterte a YouTube a ver un video de alguien que te está dando algún tipo de tip. Lo quieres hacer, realmente hay demasiadas herramientas ahorita en línea y que aparte son gratuitas para que te sumerjas y pongas tus manos a teclear. Genial. ¿Cómo fue ese momento de sentarte a escribir y escribir lo que es ahora Lamentos del Viento? ¿De dónde surgió la idea? ¿Cómo empezó esa historia? Mira, siempre lo que me pasaba mucho era que yo decía, mira, voy a escribir esto, entonces empezaba a escribirlo y ya realmente terminaba y lo guardaba, haz de cuenta. O de repente escribía el libreto de algún tipo de obra, lo escribía, lo terminaba y ya como que empezaba en planes de que vamos a producirlo, se llegaba a hacer y luego ya como que ahí quedaba. Y con Lamentos del Viento realmente yo me propuse el decir, a ver, tengo esta idea y no voy a descansar y no voy a dejar de escribir hasta que no se termine y hasta que no sea la mejor versión realmente. O sea, fue algo que me propuse mucho. Dije, a ver, en la noche ya no me voy a poner a ver la tele, o sea, porque típico que te acuestas, ¿no? En la noche y dices, pues voy a ver una serie y luego empiezas a ver una serie, te gusta mucho y no paras, un capítulo, otro. Entonces dije, a ver, voy a poner a escribir 2, 3, 4, 5 escenas, lo que sea, pero lo voy a escribir hasta que quede y hasta terminarlo. Y en realidad la historia de Lamentos del Viento se me ocurrió. Lo que ocurre en Lamentos del Viento es una cosa y hay algo que ocurre antes, ¿no? De Lamentos del Viento. Primero se me ocurrió el antes. Entonces yo me pregunté, ok, ¿qué pasó con esta casa? ¿Qué pasaría si una familia años después llega a habitar esta casa? ¿Cómo les afectaría, no? Y eso en sí es Lamentos del Viento, es esa historia después de eso que ocurrió y es la historia de esta familia. Cosa que también ya platicando con productores les gustó mucho porque dicen, es una historia como muy completa y es todo un universo como de terror el que creaste y hay de dónde estirar más, ¿no? O sea, si llega a gustar, dices, oye, mira, puedes hacer una precuela porque ya está ahí muy bien explicado y después puedes hacer también una secuela, que es algo que le gusta mucho a las distribuidoras. Sí, voy a ir un poco al principio de la pregunta que me pareció muy interesante, que es que dedicabas unas horas todos los días para escribir el guión, ¿no? Precisamente le digo a mucha gente, o sea, si tienes ganas, Claro. organízate, haz un plan y entonces tú que hiciste esto, ¿cuánto tiempo crees más o menos que te tomó escribirlo completo, dedicándole solo un par de horas? O bueno, obviamente habrán días que le habrías dedicado todo y esa primera versión no es la que inscribiste, o si es, no recuerdo. O sea, la primera versión que quedó era ya como toda la estructura de la historia y como toda la idea de lo que englobaba la historia, pero obviamente ya, pues un guión es algo vivo, ¿no? Que siempre está en constante cambio y de repente un día te estás bañando y dices, híjole, es que si en tal escena agrego esta cosa, va a quedar perfectamente con esto otro, o si aquí cambio esto y luego cambio esto acá, embona la perfección y ¡pum! O sea, la historia crece enormemente. Entonces, siempre estás, y yo siento que ya también al momento de, no sé, se rueda una película, la ves en pantalla grande y estás, híjole, si pudiera aquí cambiarle esto, o sea, realmente es algo que nunca vas a soltar. No, Nunca. eso pasa. Sí, pero la verdad es que sí, yo creo que habrá sido 1 mes y medio, 2 meses, pon tú de estar escribiendo todas las noches, pero realmente el decir, ¿sabes qué? Escribí una escena, 2, 3 escenas, de irte así. Y luego me pasaba algo muy curioso, como es una
una película de terror, ¿no? Y así como todo muy psicológico, entras a este mundo de oscuridad cuando estás escribiendo. No, por favor. Y a la hora de, no sé, de querer bajar en la noche por un snack o algo, ¿no? Hacia la cocina, oye, un terror horrible. O sea, un terror horrible, como una sensación así pesada. Y yo decía, o sea, porque de repente yo estaba escribiendo y se me ponía la piel de gallina con ciertos diálogos, con ciertas situaciones, y decía yo, realmente esto es bueno. O sea, realmente me gustaba mucho, realmente me emocionaba. Era una película que yo decía, pues si yo veo esto en el cine, o sea, o si yo veo esto en la televisión, me va a gustar. Y creo que sí, es darte cuenta de que vas ahí por buen camino, el que algo te guste y el que te emocione. Creo que siempre tienes que escribir algo que a ti pues sí, que te llene, que te gustaría a ti ver en la pantalla grande. Y sí, te digo, escribiendo así todas las noches. O sea, no, realmente si te lo propones, dices, oye, una escena, 2 escenas, 3, y de repente te prendes más y empiezas. Y es realmente como que utilizar tu tiempo pues eficientemente. Ya cuando menos te des cuenta lo terminas, o sea. Totalmente. ¿Tuviste alguna referencia o alguna peli, alguna serie que te hayas tenido un poco en la cabeza como referencia para escribir? Mira, cuando yo era chico, veía mucho las películas de Carlos Enrique Taboada. Él es un cineasta mexicano que hizo varias películas de terror. Una se llama El libro de piedra, otra se llama Hasta el viento tiene miedo, otra se llama Más negro que la noche, otra se llama Veneno para las hadas, y son clásicos de terror del cine mexicano. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención de este cineasta es que generaba terror en la audiencia con elementos muy básicos, ¿no? Empezaba la película, no sé, Hasta el viento tiene miedo, se desarrolla en un internado para mujeres. Entonces empieza la película y empieza a soplar el viento mientras están los créditos, y ya con eso sentías miedo. O sea, estabas aterrado con el viento y los árboles moviéndose, y de repente veías una sombra y los pies de alguien que estaba ahorcado, y la protagonista despertaba y veía los pies así colgados enfrente de ella, y gritaba y empezaba a soplar el viento y te causaba un terror, o sea, impresionante. Y a la fecha son películas que yo puedo ver y me siguen causando terror de lo bien escritas y dirigidas que están y de lo bien llevadas que están, ¿no? Entonces yo tenía mucho la ilusión de escribir algo así. O sea, yo quería utilizar ese tipo de elementos, hacer algo muy clásico, ¿no? Utilizar el viento, utilizar de repente un diálogo dicho de cierta manera en cierta escena, sin necesidad de recurrir a los clichés que vemos muchas veces en el cine de terror, de no quería mostrar un super monstruo, o de repente mucha sangre, o escenas subidas de tono. O sea, quería que fuera una película de esas que recuerdas haber visto a los 13 años y que te daba mucho miedo, y que realmente las ves y dices, oye, no había nada violento, no había nada gore, no había nada, pero que estabas así en constante como incertidumbre, ¿no? De qué está pasando. Como pasa, por ejemplo, con El orfanato, con Los otros, con El sexto sentido, que es un terror más así como... Pues sí, como más clásico. Ajá, yo quería hacer algo completamente así, y esas fueron las referencias. Estaba yo como muy ilusionado de poder contar una historia de ese tipo. Entonces, basándome en eso fue que empecé a desarrollar todo. Genial. Mi pregunta iba a cómo llegaste o cómo conociste Filmarte y por qué decidiste contratar el servicio de análisis de guión, ¿verdad? Y una cosita que me gusta también agregar es en qué versión de guión llegó a hacerse el análisis. Ok. Mira, yo los conocí, no recuerdo si fue como por Google o en redes sociales. Creo que me apareció algún tipo de post que habían hecho ustedes. Y ya ves que cuando tú eres de que si escribes, si cines, si libros, etcétera, el algoritmo de Facebook así, aquí está esto que te va a interesar. Entonces, algo me apareció así, y como que me metí a la página y empecé a ver. Y cuando empecé a ver que todo lo que hacía, ¿no? Y las empresas que estaban afiliadas a Film Market Hub,
y los proyectos que estaban inscritos y que daban como esto de análisis de guión o el score de guión, me llamó mucho la atención porque realmente era lo que yo estaba buscando. O sea, obviamente tú le enseñas tu trabajo a tus amigos actores, oye, ¿qué te parece? Y no sé, lo puede leer quien sea, pero el que realmente un profesional y alguien que se dedique a escribir, o sea, lea tu trabajo y te pueda dar un feedback así de 10 hojas, de oye, mira, este punto, este punto, este punto, o sea, realmente es algo que si tú agarras y lo lees y dices, oye, sí, mira, déjame ataco este punto y este, o sea, realmente eso va a llevar tu historia a otro nivel, o sea, al next step. Y dije, no me importa, aquí, o sea, de aquí soy, voy a inscribir mi proyecto, voy a contratar este servicio y la verdad es que sí fue de muchísima utilidad. Ellos ven cosas que tú no estás viendo o que tal vez para ti son obvias, y para el lector no. Entonces la verdad es que es una súper herramienta, un tipo de servicio de este tipo. No sé si haya otro, no sé, otro servicio parecido así en internet y que sea tan accesible, pero sí, la verdad es que me encantó y por ahí me van a seguir teniendo así lo próximo que escriba, órale, ahí te va y dime qué, o sea, porque la verdad es que es de súper ayuda. Creo que muchos escritores como que dicen, ah, ya terminé, no, ya está. Y no, realmente un guión siempre hay que estarlo reescribiendo y a veces hasta con el dolor de tu corazón vas a tener que quitar un personaje que te vas a dar cuenta que realmente no funcionaba o que nada más estaba de relleno, o de repente te van a como obligar a profundizar más en ciertos temas. Y la verdad es que recuerdo que cuando entré a la página y vi que una de las empresas que estaba como buscando historias así era la casa productora Rodar y Rodar, que ellos hicieron El Orfanato, dije yo, ya, basta. O sea, dije, ¿dónde firmo? ¿Dónde me inscribo ya? ¿Dónde me hago socio? Así, o sea, porque esa película para mí es lo máximo. Y es de esas películas así que te supermarcan. Y te digo, todo fue, como que todo se fue acomodando. Mi mamá les llama diosidencias, cuando algo pasa así que decías tú, oye, fíjate que yo quiero esto y de repente pasa algo que te recuerda que vas como por buen camino. Dije, ya, de aquí soy, entonces ya te digo, contraté el servicio de análisis. Sí, el yo creo que análisis. es importante, obviamente, cuando uno está empezando el proceso de escritura, todo lo que tú hiciste, de dárselo a tus amigos, que te dieran el feedback, es fundamental, sobre todo para cuando más o menos sientes que ya tienes una versión. Es un feedback de personas que son como consumidores, o potenciales consumidores que te dicen, sí, no me gusta tal, pero ese feedback es importante, pero no tiene ese look profesional de, oye, pues ya cuando está ready, decir, yo creo que ya está cerrada, ahora es pulir. Y cuando quieres pulir, es mejor tratar de buscar a profesionales que se especializan precisamente en buscar los puntos débiles de las historias y qué es lo que puede estar fallando, y los tienes a tu disposición para ayudarte a dar el siguiente, lo que tú comentabas un poco, ¿no? Que ese siguiente paso, o sea, y tener un producto lo suficientemente listo para presentar, porque ese no va a ser el resultado final, porque luego cuando logras cerrar con una productora, empieza la reescritura, claro, de verdad. Ahí empieza. Siempre. Sí, siempre la gente piensa que como que, bueno, esto ya está y así va a quedar, ¿no? Claro, no. Y luego ya entran los productores y ellos también tienen como que un poco su visión de, no sé, tal vez queremos cambiar la época, ¿no? Queremos hacerlo un poco más, no sé, 70s, 80s, bueno, va, perfecto. Total. Obviamente, por ejemplo, ahorita no sé si se firma con una casa productora española, pues obviamente los mexicanos tenemos una manera de hablar completamente diferente a la de ustedes, entonces hay que hacer toda la traducción, etcétera. Y sí, te digo, nunca se deja de escribir. No. O sea, yo creo que también el día del set estás así de que no sabes qué. A veces pasa. Y luego que también es importante que os ayuda a vosotros a tener como un aval. Es decir, un tercero, claro, avala que esta historia tú debes conocerla. Esa es la parte, claro, interesante, que es
como una herramienta que te ayuda a mejorar, pero a la vez te ayuda a venderte, ¿no? Claro, y también lo padre es que, bueno, ya después de que obtienes como esos reconocimientos, empiezan a entrar las solicitudes, ¿no? De gente que quiere ver tu dossier, que quiere leer tu sinopsis, que quiere leer tu guión y así. Me empezaron a llegar muchas solicitudes y una de ellas fue de rodar y rodar. Entonces yo estaba así de, ya. Yo dije, ya no me importa si esto no se hace, si aquí esto se acabó, pero yo ya dije, ya, o sea, como que ir a dar con esa gente, saber que recibiste una solicitud de personas, yo dije, ya no me importa, o sea, aquí se puede acabar mi carrera, yo ya me doy por bien servido, yo ya soy feliz. Misión cumplida. Sí. Qué guay. Entonces, Lamentos recibía una mención especial en Sitges del 2019 y a partir de ese reconocimiento, ¿qué pasó con el desarrollo del proyecto? ¿Fue ahí que empezaron a llegarte las solicitudes o a partir de qué momento? Porque luego volviste a insistir porque no te quedaste corto con la mención especial y fuiste a México y fuiste seleccionado en México, ¿verdad? ¿Cómo fue ese paso entre uno y otro y qué tanto mejoraste? ¿Pasaste a otra versión de guión? Si nos puedes contar un poco sobre eso. Pues mira, siempre, os das cuenta que a raíz del análisis de guión, después se hacen los cambios necesarios. Después de eso, ya el guión obtiene el badge de guión excelente. Y a partir de ahí es que ya empieza como la gente a mandarte solicitudes, algunos hasta correos electrónicos. Después pasó lo de Sitges, la mención especial, y después pasó lo de Ciudad de México. Yo para el momento de llegar a lo de Ciudad de México ya había obtenido como algunas propuestas por parte de casas productoras, ¿no? Que estaban interesados en el proyecto, con algunos hasta se tuvieron algunas juntas de, oye, vamos a platicar de la película, etcétera, etcétera, nos gusta mucho la historia. Y otra cosa que también aprendes mucho en el camino es que vas a tener que romper corazones, porque de repente va a haber gente que quiera hacerlo, pero a ti como, pues eres el guionista, es como que el que trae la historia, si de repente hay algo como que no te late o dices, no, sabes que esta gente como que no trae lo que sé que esta historia necesita, pues tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias. Y romper corazones, que es bien difícil también. Entonces te digo, empezó a haber como cierta inclinación por varias casas productoras que se interesaron en la película. Después yo fui a lo de Ciudad de México, que ahí la verdad es que la experiencia fue brutal. O sea, la verdad es que estar en un cuarto con todos esos monstruos de la industria cinematográfica sentados enfrente de ti y poniéndote atención, o sea, ¿cuándo vas a tener esa oportunidad? O sea, tendrías que ir de puerta en puerta tocando, informándote quién es quién. Tal vez algunos sí te recibirían, otros no, estarían muy ocupados. Oye, ¿tú quién eres? Pues quién sabe. Y después tener la oportunidad de estar como que en un desayuno con ellos, en un networking, platicando, compartiéndote. Oye, aquí está mi tarjeta. Oye, te paso mi correo, márcame. Oye, mándame un email. Vamos a platicar. Me late mucho tu película, etcétera, etcétera. Eso la verdad es que no tiene precio. Y ahí también hubo gente interesada y nos mandamos correos y estuvimos en contacto y mira, déjate mando el guión, oye, ¿qué te parece? Etcétera, etcétera. Y la verdad es que sí es una súper oportunidad. Te digo, no sé si se hagan otro tipo de eventos así, pero aquí la verdad es que te sientas y dices, oye, aquí los tengo a todos, o sea, ¿qué más quiero? No, y aparte estás en la sala de cine no prueba, donde se prueban las películas, donde los productores llegan y se sientan y dicen, a ver, ¿cómo se ve la película? ¿Cómo se escucha? Que es como que estar ahí en ese lugar donde realmente muchas películas hacen postproducción de tanto de sonido como de color. O sea, yo estaba como niño chiquito en Disneylandia. No, y además que tu pitch decidiste acompañarlo con unas especies de visuales que se movían. O sea, fue como, ustedes me van a atender a mí. Y esta es mi historia, y eso es lo que te voy a contar. Entonces, una de las cosas que transmitiste cuando hiciste eso fue mucha profesionalidad.
decir, Gracias. oye, ojo, porque el chico no solo tiene, además luego decías, no, sí, tengo guión excelente, pero todo el empaquetado que le diste al entorno era como, no me voy a poner a mirar en el móvil, ¿sabes? Voy a escuchar. Claro. Luego eso, que te lo llevabas muy bien preparado. Y transmitir eso, ¿no? Lógicamente las empresas, como tú comentas, es muy difícil que te las encuentres en un mismo lugar, así. Ellas confían en la marca, que es Film Market Hub, de que nosotros le vamos a traer proyectos que están a la altura. Y hay veces que la idea no va al mismo nivel de la profesionalidad, ¿no? De los que están detrás. A veces Claro. se nota que hay mucho, que es una idea genial, pero que falta todavía mucho trabajo. Pero en el caso tuyo, que es verdad que tu caso es una película que está en un estadio muy empezando, ya arrancaba fuerte. Son momentos como ese en el que uno agradece el haber hecho mucho teatro, el haber pisado muchos escenarios, porque realmente te sientes como pez en el agua, ¿no? Frente al público. Entonces ya es como, tú dame este micrófono y mira, yo aquí me voy a poner y te voy a decir, y creo que también una de las claves es el vender. Claro. Una película es un producto, a final de cuentas. Que se tiene que vender, entonces haz de cuenta que tú estás pues vendiendo tu producto y los productores lo que quieren es un producto que se venda, ¿no? O sea, que de por sí lo vean y digan, oye, esto sí se vende. ¿Por qué? Porque los productores pues quieren recuperar su inversión, aparte quieren ganar más dinero. Y creo que cuando eres muy consciente de que una película es eso, creo que ya estás del otro lado, porque cuando lo tienes muy presente, empiezas a trabajar en pro de, a ver, esto es un producto, mira esto, estas son todas las fuerzas de este producto, ¿no? Y creo que también es muy peligroso porque creo que te puedes perder en el inter de realmente lo que vas a hacer. Y la verdad es que también como tengo yo una agencia de publicidad y trabajo con muchas marcas y con productos, es algo que también tienes muy presente. Y por otra parte también lo gráfico, ¿no? Estudias diseño gráfico, estudias fotografía, agarras la paleta de color de tu película, creas la presentación toda ad hoc a lo que es. Claro, que era lo que estaba diciendo yo al principio, que también colaboró a meter a todo el mundo como en el mood, ¿no? Como en este es el contexto y el ecosistema o el mundo que quiero crear, y esa visual ayudó muchísimo. Hiciste como un poco más, o sea, que no solamente fuiste con tu proyecto que ya era bueno y te voy a contar algo guay y te voy a hacer un pitch, sino que intentaste como a la hora de hacer la presentación, que hay gente que ha hecho presentaciones en un PDF y son muy buenas igualmente, porque ahora también el vender es importante, pero en tu caso diste como ese toque, un poco yo creo que del lado publicista, de decir, oye, yo lo voy a vender. ¿No? Así como, hoy voy a vender esto desde la mañana, desde que te levantaste. Y la verdad es que también ver los otros proyectos, ¿no? Como que te da otra perspectiva de las cosas y te das cuenta de cuánta gente está escribiendo, de cuánta gente quiere vender sus proyectos, de que hay historias muy padres también por parte de otros escritores, por parte de otros directores, todos con su presentación, con el mundo que querían, que habían imaginado, todos muy diferentes, y había también proyectos que yo decía, me gustaría ver eso, o sea, sí iría a ver esa película. Eso también está padre, como que el poder estar ahí y sentarte a ver el proyecto también de los demás y ver que sí, que la gente está creando a su manera y está contando historias a su manera, y es como que qué cool. Es que nosotros intentamos, de alguna manera, como vienen muchos productores de distintos estilos, decirles, ok, estos son los 7 mejores de esta convocatoria, pero Film Market Hub es un mercado online. Si te gusta, por ejemplo, del género de comedia, hay otros más que también son de géneros de comedia. En verdad, para el productor es como una experiencia súper interesante, y por lo general siempre se llevan como una excelente experiencia y comparten un poco lo que tú dices, ¿no? De decir, en realidad es muy guay verlos a todos. Es más, hemos tenido eventos donde hay productores que en plan, no me interesa ninguno, pero ha sido buenísimo el evento. Como las quiero ver todas, y yo, Cuando se hagan me avisan porque quiero ver esta y esta y esta y esta, pero no claro. me interesa. Claro, y es también un espacio de networking, ¿verdad? Que quizás no les gusta, o no les gusta, no les cierra el proyecto, para la línea editorial que están llevando, pero quizás les gusta el escritor, el guionista, y dicen, me gusta
su visión, cómo escribe. ¿Por qué no le llamamos a él como guionista para que nos haga algo? Que creo que sucedió también en un pitch. Sí. De hecho, sí me pasó que, por ejemplo, algunos decían, oye, me encantó todo lo que hiciste y así, pero nosotros ahorita estamos buscando tipo series. ¿Tienes algo? ¿Estás trabajando en algo? Entonces también haces ese tipo de contactos que ahí tienes, porque dices, oye, tú ahorita estoy trabajando en una serie y ya sabes que, oye, pues te lo mando, ¿no? Cuando esté listo, pues te lo mando. Entonces es como, haces contactos de todo tipo, o sea, hasta para salir a tomar. ¡Genial! Me gusta. Bueno, y cuéntanos cómo se encuentra actualmente el proyecto y si surgió algún acuerdo fruto del Pitchbox o bueno, del mismo mercado. Ok. Mira, haz de cuenta que después de Ciudad de Ciudad de México Pitchbox, me contactan dos productores de España a través de la plataforma, que son Miguel Ángel Poveda y Carlos Mestanza. Ellos tienen dos casas productoras, una es Gold Tower Producciones y otra es American Road Films. Me meto yo así como a informarme, ¿no? De que, oye, ¿quién es esta gente? Y así. Y la verdad es que, por ejemplo, Miguel Ángel Poveda ha producido más de 30 películas, ha trabajado para las principales cadenas de entretenimiento como Disney, como DreamWorks, Paramount, Netflix. Entonces, al momento de ver cómo trabajaban ellos y de todo lo que hacían, dije yo, estos son los indicados para este proyecto, ¿no? Entonces ya después se pusieron en contacto conmigo, oye, fíjate que nos late, vamos a platicarlo, tuvimos algunas juntas, después ya se vio lo de contratos, firmar contratos, esto y el otro y así. Entonces ahorita el proyecto ya está, pues podría decirse que en preproducción, ¿no? Ya se habló, ya se firmó, ya se está trabajando en todo lo que es la financiación y pues ver quiénes van a formar parte del proyecto. Va a entrar otro guionista también, por lo que decíamos, ¿no? De que hay que adaptar todo, pero ahorita ya estamos trabajando en eso. Y pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que con ellos fue así como hubo ese clic, o sea, desde que Miguel Ángel me dijo, no, es que lo agarré y empecé a ver y que el viento, ya podía escuchar yo el viento, así, dije, ya. Dije, ya, se emocionó con lo mismo que yo me emociono, dije, ya, o sea, de aquí somos y ahorita pues te digo, estamos trabajando. Obviamente todo esto del COVID nos vino a meter el pie a todo mundo, a ponernos en pausa, a meternos a nuestras casas y obviamente como que tú tenías planes de, mira, esto va avanzando así y de repente llega esto, te pausa y luego tienes a toda la industria parada y no sabes cómo para dónde te vas a mover, no sabes cuándo se van a reactivar las cosas. Ellos, por ejemplo, ahorita terminándose el verano empiezan a grabar una película. Entonces te digo, como que siempre traen proyectos y cosas y vamos trabajando a la par y estamos así pues con el proyecto. Cuando yo empecé con Lamentos del Viento, lo único que tenía, pues te digo, era la historia, era como toda la idea. Había un inversionista aquí en México que estaba dispuesto a aportar algo de capital. Entonces era lo que se tenía, pero realmente nada firmado, nada así concreto, formal. De decir el equipo. Entonces, ya cuando entran Miguel Ángel Poveda y Carlos Mestanza, ya ahora sí fue como, ok, vamos a hacer esto. Y la verdad es que yo sabía que para contar esta historia se necesitaba así de productores que supieran lo que están haciendo para poder contar esta historia bien. Y la verdad es que siempre lo imaginé en España. Siempre imaginé esta película en España porque me encanta el orfanato, te digo, me encanta The Others, que también está grabada en España. Entonces yo decía, quiero que sea algo así de este estilo. Me encanta cómo trabajan los españoles, cómo hacen cine, cómo hacen series, cómo cuentan historias. Tienen una manera muy profesional de trabajar. Y ya cuando se armó este deal, fue así, dije, ya, súper contento con pues con todo el camino realmente, porque fue un camino de 1 año y medio, creo. Eso te iba a preguntar. Sí, de estar como... mención especial en el 2019. En Sitges del 2019, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahí mismo. Entonces, directo a México. Sí, y después en México fue, que habrá sido en octubre, noviembre, principios de noviembre. En noviembre. Okay.
y ya esto se estaba firmando, yo creo que en febrero. ¿Qué ventajas pensás que aporta Film Market Hub a los guionistas? Pues un chorro, o sea, no podría ni siquiera como que enumerarlas, o sea, yo creo que no acabo, o sea, realmente es una plataforma que te abre las puertas a todo. O sea, ahorita la verdad es que la tecnología te conecta y acorta las distancias demasiado. O sea, por ejemplo, con Film Market Hub la verdad es que, pues sí, realmente abres una puerta y tienes a toda la industria del cine ahí en la plataforma y en cualquier momento pueden venir a tocar a tu puerta y decirte, oye, ¿qué tienes? ¿O qué ofreces? Oye, ¿de qué se trata esto? ¿Lo que estás trabajando? Cosa que sin la plataforma, pues yo no sé cómo lo harías. O sea, tal vez entran informándote de qué casas productoras hay, entrando a sus páginas, mandando un correo que tal vez va a terminar en el junk o algo así. Entonces, eh, este tipo de plataforma la verdad es que tiene muchísimas ventajas. O sea, si quieres dedicarte a esto, si quieres que alguien lea tu historia, si quieres llevar tu guión al próximo nivel, si quieres que alguien que se dedica a esto y profesional, un guionista profesional, lea tu trabajo y te dé feedback así real de cómo puedes mejorar, cómo puedes llevar tu película al próximo nivel, pues realmente Film Market Hub es una plataforma muy buena, o sea, tiene demasiadas ventajas y pues estar ahí realmente te va a hacer ir dando esos pasitos que necesitas. Por ejemplo, con Lamentos del Viento, pues sí, se han ido dando pasos, ¿no? Y vas escalando y todavía no se termina, pero realmente la plataforma de Film Market Hub pues ha sido clave en todo lo que ha pasado. O sea, si no ahorita yo creo que pues estaría aquí en mi computadora como versión 3 guardada y ya. O sea, nadie la habría leído así, no estaría ahorita ya la película firmada. O sea, yo voy a continuar ahí en la plataforma para siempre. Bueno, es que a nosotros nos encanta tener generaciones así, o sea, al final creo que estamos consiguiendo también crear como una especie de comunidad en torno de las nuevas voces, de las nuevas generaciones, que de otra forma no tampoco tendrían como forma de acceder al medio, y a nosotros nos encanta tener a gente así tan talentosa. Gracias. Sí, la verdad es que cuando te dedicas a eso y estás tal vez en el medio del cine, pues es más fácil, ¿no? Oye, conozco a esta persona, conozco a esta otra. A mí, por ejemplo, me pasa mucho en el teatro, que conoces a mucha gente y la gente de repente te habla, oye, es que tengo este proyecto de tal cosa, ¿no? Entonces ya te consideran porque te conocen, porque creciste en ese medio, porque conoces a mucha gente. Pero, por ejemplo, en el caso del cine, o por ejemplo, dices, oye, la gente en España que hace cine, pues no la conoces, no tienes contacto. Entonces, realmente aquí con esta plataforma, inscríbanse a Film Market Hub y vean todo lo que ofrece, porque se van a sorprender. ¿Qué consejo le darías a un guionista que está intentando vender su primer guión? Que realmente busquen ese feedback, se tomen el tiempo de no dejar algo en la primera versión. Y muchas veces la gente piensa que, si yo les digo, es que esta película ya es la 10ª versión del guión, piensan que reescribiste 10 veces. Y no es así, o sea, realmente es ir haciendo cambios, ir agregando escenas, ir limpiando cosas, de repente quitar un personaje, meter a otro. Y sí, o sea, que busquen ese feedback de alguien profesional para que puedan llevar su historia al siguiente nivel, y que siempre vean su película y su historia como un producto que se va a vender, y que siempre sean sinceros consigo mismo, que escriban algo realmente que les llene, que les emocione. O sea, si ellos se emocionan con lo que están haciendo, las demás personas también se van a emocionar, y que siempre estén en su lugar como creativos, como guionistas. O sea, cuando algo funciona, cuando algo gusta, se debe de celebrar y jamás se debe como que de menospreciar, porque bueno, es que es mi primero. O sea, ustedes denle y siempre dense su lugar y sean felices y hagan lo que les gusta, y cosas buenas van a llegar, ya verán.